es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. 126 votos afirmativos, 119 negativos, 4 abstenciones. El pasado 12 de febrero, el Senado argentino aprobó con 42 votos a favor y 30 en contra la Ley de Modernización Laboral, una reforma a la legislación vigente impulsada por el gobierno de Javier Milei, claramente lesiva para la población trabajadora y a todas luces un retroceso en materia de derechos laborales y otras conquistas logradas por el sector obrero. Entre sus puntos más perjudiciales y polémicos, la reforma amplía la jornada laboral a 12 horas y elimina de la indemnización por despido el cálculo del aguinaldo, días de vacaciones no tomados y otras prestaciones consideradas fuera del salario mensual. Por otro lado, las modificaciones propuestas tocan también el derecho a huelga, restringiéndolo en sectores considerados esenciales, entre los cuales ya se encuentran el de la salud, agua potable, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo. Y se agregarían el sector de las telecomunicaciones, la aeronáutica, comercio, servicios portuarios y aduaneros, y migratorios y de la educación. De aprobarse esta reforma, dichos sectores estarían obligados a garantizar el 75% de su operación en caso de huelga. Además, a la categoría de servicios esenciales se añadiría la de servicios de importancia trascendental, los cuales, aún en huelga, tendrán que funcionar al menos al 50% de su capacidad. Entre estos figuran la industria farmacéutica, los bancos, el transporte de pasajeros y de carga, los medios de comunicación, el comercio electrónico, la hotelería y otros. Finalmente, destaca la prohibición tácita que la reforma impone a los sindicatos y otro tipo de asambleas de trabajadores, estableciendo que no podrán afectar el funcionamiento de una empresa y que su constitución formal deberá estar autorizada por el empleador. Como era de esperarse, esta ocurrencia del gobierno de Milei desató la indignación pública. Y de hecho, al momento de grabar este episodio, en Argentina se prepara una huelga general de 24 horas, toda vez que el proyecto de ley se votará este 19 de febrero en la Cámara de Diputados. Esta huelga ya provocó la cancelación de 255 vuelos nacionales e internacionales y afectará también las importaciones y exportaciones del país, dado que los trabajadores del puerto de Rosario se sumarán a ella. Queda esperar si esta fuerza popular logra su cometido no solo para frenar dicha reforma regresiva en materia laboral, sino incluso para ir por más y conseguir mejores condiciones de trabajo para todos. Hay paisajes que creemos eternos, hasta que un día simplemente desaparecen. Eso ocurrió en la costa sur de Italia cuando el llamado Arco de los Enamorados, una formación rocosa frente al mar en la Torre de San Andrea, colapsó durante la noche del 14 de febrero, justo en pleno día de San Valentín. Durante años, este arco natural de piedra caliza fue mucho más que una postal turística. La leyenda decía que besarse bajo él aseguraba un amor duradero. Parejas, viajeros y curiosos llegaban buscando ese instante perfecto frente al mar en la región de Apulia. Pero el paisaje, como todo lo vivo, por supuesto que cambia. Tras días de lluvias intensas y fuerte oleaje, la erosión terminó por debilitar la base de la roca. Así, durante la madrugada, el mar terminó el trabajo silencioso de los años. Y al amanecer, el arco simplemente ya no estaba. No hubo heridos, pero sí una sensación colectiva de pérdida. Para la comunidad local, su desaparición fue casi un duelo simbólico, porque cuando un paisaje desaparece, también se rompe una parte de la memoria compartida. Y más allá de la nostalgia, el derrumbe abrió una conversación mucho más grande. En el Mediterráneo, los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes. Tormentas más intensas, lluvias persistentes y un mar más cálido están acelerando cambios que antes tomaban siglos. El colapso también deja una pregunta. ¿Cuánto se puede o se debe intervenir para proteger paisajes naturales que sostienen economías enteras y forman parte de la identidad de un lugar? Hoy, en la costa de Maledungo, el mar sigue moviéndose como siempre. Solo que ahora, donde antes había un marco natural para los enamorados, quedan fragmentos de una piedra que recuerda algo simple y poderoso. Ningún paisaje está garantizado para siempre. Vamos a hacer una brincada más alta todavía.
René Pérez Joglar, conocido mejor como Residente, prepara uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. Se trata de la película Puerto Rico, una producción que reunirá a figuras de Hollywood y que marcará su debut como director de cine. De acuerdo con la productora 1868 Studios, la cinta abordará la historia y los orígenes de Puerto Rico. El guión fue escrito por Residente junto a Alexander Dinelaris, reconocido por su trabajo en películas como The Revenant y Birdman. La propuesta también ha sido definida como un western caribeño inspirado en hechos reales. El elenco confirma la magnitud del proyecto, y es que participarán actores de talla mundial como Javier Bardem, Viggo Mortensen y Edward Norton. A ellos se le suma Bad Bunny, quien asumirá el papel principal. Residente explicó que no buscaba simplemente a un actor, sino a alguien que sintiera Puerto Rico en la sangre con la misma intensidad que él. En un mensaje publicado a través de sus redes sociales, el músico confesó que soñó con esta película durante muchos años y que comenzó a escribirla en distintos momentos de su vida, en medio de su trayectoria musical y de otras experiencias personales complejas. Además, confirmó que el proyecto cuenta con el respaldo de historiadores con el objetivo de construir un relato sólido sobre la identidad de la isla. Puerto Rico se perfila así como una obra que mezcla memoria, orgullo y narrativa cinematográfica a gran escala. El Año Nuevo en China comenzó el pasado 17 de febrero. Esta fecha según el calendario gregoriano que se utiliza en casi todo el mundo, aun cuando para el calendario tradicional chino dicho día significó la entrada a su año 4724. Que en China y otros países orientales celebren la llegada de un nuevo año poco más de un mes después de Occidente, se explica porque su calendario es lunisolar, es decir, usa el ciclo de las fases de la luna para dividir por meses la duración de la traslación del sol. En esto, el calendario chino es semejante al que usan o han usado otras culturas como la hebrea y la islámica. También por eso mismo en China no ocurre lo mismo que en los países occidentales, en los que el año comienza siempre el mismo día, el 1 de enero. Para el calendario chino, el primer día del nuevo año llega con la primera luna nueva después del 21 de enero y antes del 20 de febrero. O lo que es lo mismo, 2 lunas después del solsticio de invierno. De ahí también que más que llamarlo Año Nuevo, en China a este día se le conoce como Festival de Primavera o Chunjie, pues según su calendario, la nueva luna también marca el inicio de dicha estación. Otra característica ampliamente conocida es la asociación de cada año nuevo con un animal y un elemento del zodiaco chino, que de alguna manera dispone o prefigura la forma y caminos que tomará el periodo que comienza. En esta ocasión, el año corresponde al caballo de fuego, lo cual además es una coincidencia interesante, pues significa también el inicio de un nuevo ciclo en el zodiaco, que se renueva cada 60 años precisamente con esa combinación, el caballo de fuego. Desde un punto de vista simbólico y astrológico, el caballo de fuego evoca un año de energía intensa, casi desbocada. Igualmente hay quien habla de la llegada de cambios impetuosos y en cierto modo inevitables, incluso para las personas que más se suelen resistir a ello. Pasión, imprudencia, riesgo, pero también cautela, observación, aprendizaje y en última instancia sabiduría. Parece que todo eso viene a galope con el caballo de fuego. Información y mediante un video el presidente de transición José Gerí admitió su error. En Perú, la política rara vez se detiene. Pocas veces una cena fuera de agenda había tenido un impacto tan grande como el llamado Chifagate. Todo comenzó con un video filtrado. El entonces presidente José Gerí entrando discretamente a una chifa en Lima, con capucha, sin registro oficial. Lo que parecía un encuentro privado pronto se convirtió en una crisis nacional. Sobre todo cuando se supo que la reunión era con un empresario chino vinculado a contratos públicos. La pregunta no fue dónde ocurrió la cita, sino por qué no aparecía en la agenda presidencial. En un país donde la confianza institucional ya venía desgastada, la percepción de opacidad encendió las alarmas. Las investigaciones llegaron rápido. El Congreso exigió explicaciones y el escándalo comenzó a crecer más allá de lo viral. Gerí ya gobernaba sobre un territorio frágil. Había asumido la presidencia interina tras otra crisis política, con cuestionamientos acumulados y una ciudadanía cansada de gobiernos breves. El Chifagate funcionó entonces como un detonante de un desgaste que ya existía. El 17 de febrero del 2026, el Congreso votó su destitución bajo la figura de la incapacidad moral, un mecanismo que refleja la tensión constante entre el legislativo y el ejecutivo peruano.
Pero el caso también abrió un debate más amplio: la influencia económica china en sectores claves del país, y cómo la política local se cruza cada vez más con dinámicas globales. A pocas semanas de nuevas elecciones, Perú vuelve a entrar en transición. Y más que un simple escándalo, el Chifagate se convirtió en un síntoma de algo más profundo: la fragilidad del poder presidencial y una nación que sigue buscando estabilidad entre cambios constantes. La farmacéutica y agroquímica Bayer enfrenta un nuevo revés judicial tras alcanzar un acuerdo millonario que la obliga a indemnizar a usuarios de su herbicida Roundup, señalado por no advertir adecuadamente sobre posibles riesgos de generar cáncer. El acuerdo surge en medio de miles de demandas relacionadas con productos que contienen glifosato, ingrediente activo ampliamente utilizado en la agricultura. Diversos demandantes sostienen que la empresa no informó de manera clara sobre los riesgos potenciales para la salud, particularmente en relación con ciertos tipos de carcinoma. Aunque Bayer ha sostenido en distintas ocasiones que el glifosato es seguro cuando se utiliza conforme a las indicaciones, los litigios se han acumulado en tribunales de los Estados Unidos. Este nuevo acuerdo implica el pago de una suma millonaria que asciende a los más de $7,000 millones como parte de los esfuerzos por cerrar procesos legales pendientes. El caso ha revivido el debate internacional sobre la regulación de agroquímicos, la transparencia corporativa y, claro, la responsabilidad de la empresa frente a los consumidores. También pone sobre la mesa la discusión sobre los límites entre la evidencia científica, las decisiones judiciales y la protección a la salud pública. Con este acuerdo, Bayer busca contener el impacto financiero y reputacional derivado de años de litigio. Sin embargo, el tema continúa abierto en el ámbito público y científico, donde persisten posturas encontradas sobre el uso de glifosato y sus posibles efectos a largo plazo. I can follow you like a dog to the end of the world. I can follow you like a dog to the end of the world. La adaptación más reciente de Cumbres Borrascosas, el clásico del romanticismo inglés de Emily Brontë, dirigida en esta ocasión por Emerald Fennell, está dando mucho de qué hablar y no precisamente por las mejores razones. Entre otros señalamientos, quizá el que más controversia ha generado, deriva de una declaración de la propia directora, quien dijo que su intención nunca fue hacer una adaptación fiel de la novela, sino más bien llevar a la pantalla su interpretación. En distintos medios, la adaptación de Fennell se ha descrito como un sueño febril adolescente, dominado por escenas eróticas o sexuales, y más preocupada por la espectacularidad de la escena que por el intimismo o la profundidad emocional que la novela transmite. En ese sentido, críticos como Justin Chang en The New Yorker no dudan en calificar esta versión de Cumbres Borrascosas como superficial. Otros han señalado su suma de clichés y lugares comunes. En su reseña para Pijama Surf, Carolina de la Torre escribió: al final, la película se siente como un rompecabezas al que le faltan piezas importantes. Intenta convertir esas ausencias en estilo, pero lo único que logra es que se noten más. La intensidad que prometía nunca llega y la historia se queda suspendida en un punto medio donde nada termina de cuajar. La película no ha tenido la mejor recepción, acaso también porque se trata de una novela con un muy amplio historial de adaptaciones, entre las que figuran nombres como los de Luis Buñuel, el legendario actor Laurence Olivier, Peter Kominsky o Jacques Rivette, quienes han participado en versiones de una obra que claramente sigue convocando el interés y la atención tanto de realizadores como del público. Y más allá de la calidad de la cinta de Fennell, vale la pena detenerse un poco en este traspié por el debate siempre interesante que suele suscitar una adaptación, de cualquier tipo. Después de todo, casi cualquier acto de comunicación es al mismo tiempo un acto de interpretación. ¿Cuáles son los límites de la interpretación? ¿Hasta qué punto se conserva el así llamado mensaje del artista, aquello que supuestamente quiso transmitir en su obra? Los receptores de la obra, lectores, oyentes, espectadores, ¿son, como quiso Roland Barthes, los verdaderos creadores de la obra de arte? Estas preguntas no son en modo alguno ociosas o triviales, y más bien dejan ver la complejidad que rodea el hecho para nada sencillo de decidir leer una novela o sentarse a ver una película. En la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, la Ciudad de México abrió un espacio que quiere cambiar la manera en que muchas personas se acercan al arte. Se llama El Arsenal, y más que una escuela tradicional, propone algo distinto:
aprender creando, compartir procesos y explorar oficios sin que la experiencia previa sea una barrera. Impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México junto al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el proyecto apuesta por una formación artística accesible y flexible, donde cada persona pueda construir su propio camino. Aquí no hay rutas rígidas, el modelo es modular, por lo que cada taller suma una experiencia, créditos y constancias que pueden crecer con el tiempo. Entre los talleres se encuentra cerámica, fotografía, diseño, joyería, textil, encuadernación y hasta escenografía. La idea es comenzar desde la práctica, experimentar con materiales y dejar que el aprendizaje surja del hacer. El Arsenal también forma parte de un nuevo nodo de cultura dentro de Chapultepec, ubicado en la antigua exfábrica de pólvora, junto a espacios como la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica. Un entorno donde distintas disciplinas creativas conviven y se cruzan de manera natural. La convocatoria para el semestre 2026 ya está abierta, con talleres gratuitos y actividades de acercamiento para que cualquiera pueda conocer el espacio antes de inscribirse. La apuesta es clara: hacer de la formación artística algo vivo, colectivo y cercano. Más allá de solo un nuevo centro cultural, el Arsenal abre una pregunta muy importante. ¿Y si aprender arte no tuviera que seguir solo un camino? Quizá la respuesta esté aquí. En un lugar donde cada quien pueda encontrar su propio ritmo y construir, poco a poco, su relación con lo creativo. En la tradición cristiana existe una figura poco conocida pero muy enigmática, y se trata de San Cristóbal Cinocéfalo, representado con cuerpo humano y cabeza de perro. Mientras que en Occidente, San Cristóbal suele aparecer como un hombre robusto que carga al niño Jesús sobre sus hombros y protege a los viajeros, en ciertas tradiciones orientales y medievales, su imagen adopta rasgos distintos. Primero, hay que decir que la palabra cinocéfalo significa literalmente cabeza de perro y remite a antiguas leyendas sobre pueblos míticos con esta apariencia. Antes de su conversión, San Cristóbal se llamaba Reprobus y provenía de una región lejana considerada como bárbara por el mundo romano. Su transformación en santo simboliza la idea de redención y la supuesta universalidad del cristianismo, donde incluso quien es visto como extraño o monstruoso puede convertirse en portador de fe. La representación de un santo con rasgos animales también dialoga con antiguas narraciones grecolatinas que hablaban de criaturas híbridas en territorios desconocidos. Con el paso del tiempo, la Iglesia occidental dejó de promover esta iconografía, aunque en ciertos íconos de tradición oriental todavía puede encontrarse. San Cristóbal Cinocéfalo es un santo muy poco convencional y nos recuerda cómo las creencias religiosas se entrelazan con mitos, miedos y formas simbólicas para poder comprender al otro. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zarate. Si te gustó, comparte y nos vemos a la próxima.